Les voy a presentar a la arquitecta Lucía Pucci-Garmendia, que es arquitecta, como dije, especialista en intervención en el patrimonio arquitectónico, la maestría de arquitectura, teoría, historia y crítica de la arquitectura en curso, autora y coautora de publicaciones en patrimonio y paisaje cultural, presidenta de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda. El tema de la autora y coautora de publicaciones del patrimonio y paisaje, a mí en particular, como presidente de ICOMOS, me interesa destacar su participación en el libro que editamos en 2019, que se llama Monumentos y Sitios Uruguay, del cual ya les he hablado un poco, y en el cual Lucía escribió un muy buen artículo junto con Virginia Vidal, que tuvimos la conferencia la semana pasada, y es un artículo referido a Eladio Dieste, el camino de la experimentación con la cerámica armada, expresividad en la materia y eficiencia en la forma. Sé que estoy chiquito en la cámara, pero aquí les muestro el libro. Bueno, y con esto ya está tenemos hecha la presentación, y creo que lo mejor es que yo me deje de hablar y de aburrir y que empiece Lucía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Por favor, es un placer. Buenas noches a todos. Yo no sé mirar los chats a la vez que hago esto, así que después los miro porque si no se me va y bueno, me pongo nerviosa. Así que después los bicho. Bueno, hoy lo que voy a hacer es presentar un caso concreto de patrimonio en peligro, que es el dique Mauá, que está ubicado en la Rambla Sur de Montevideo. Pero antes de empezar con el relato de todas las vicisitudes por las que ha pasado este testimonio del patrimonio industrial nacional, quiero hacer un abordaje más general relacionado con el enclave privilegiado que tiene el dique Mauá en la costa montevideana. La Rambla de Montevideo. La Rambla es el espacio público por excelencia de Montevideo, por su extensión, tiene 22 kilómetros, por su accesibilidad, porque bueno, llegan ahí líneas de transporte colectivo de todas partes del departamento, y por su intensidad de uso, que puede ser tanto cotidiana como estacional. También es escenario de eventos de alcance metropolitano, de eventos religiosos, de ceremonias, exposiciones, incluso acontecimientos deportivos. Juega un rol fundamental en la identidad de la ciudad, tanto en el imaginario de los montevideanos como de quienes visitan la ciudad. Posee atributos paisajísticos muy singulares. Se trata del espacio más democrático con que cuenta la capital. La Rambla es pública en el sentido más pleno de la palabra. Fue declarada incluso Monumento Histórico-Cultural en el año 1986, desde la escollera Sarandí hasta el arroyo Carrasco, incluyéndose sus dos aceras y los espacios públicos adyacentes a la misma. La costa pública de Montevideo es algo más que un mito. Es una feliz coincidencia entre naturaleza y civilización, espacio y política, distribución equitativa y belleza, un jardín como aquellos en los que los humanistas se retiraban a pensar. Estas palabras son de Silvestri y digo, me gustó tomarlas. Lo mismo las que siguen, que son citas que me parece que reflejan bien la importancia que tiene la Rambla para nosotros. La costa está integrada en el ritmo urbano de los montevideanos, si no en la cotidianeidad, al menos en el disfrute más eventual. Forma parte de nuestras formas de vida, de nuestra identidad. A inicios del año 2010 fue propuesta para integrar la lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Nos aproximamos ahora al sector de la Rambla conocido como la Rambla Sur. La llamada Rambla Sur fue una gran obra realizada a costa de expropiaciones y ganancias de tramos de tierra al mar. Fue concebida como una larga cinta de pavimento y muro de granito del lado sur y canteros y parterres del lado norte. Las primeras propuestas tendientes a conformar un borde costero en Montevideo se vincularon a los planteos del urbanismo monumentalista y esteticista desarrollados en las últimas décadas del siglo XVIII que buscaron emular modelos europeos. Una idea que aparece como constante
en estos primeros planteos se relaciona con la conformación de un paseo costero y balcón al mar, rectificando el borde geográfico mediante la conquista de terrenos sobre el Río de la Plata. En 1925, en el marco de un proceso de renovación urbana, la Asamblea de Representantes aprueba su trazado definitivo. Al año siguiente se coloca la piedra fundamental y el 30 de diciembre de 1935 fue inaugurada. El plano final deja un gran espacio enjardinado proyectado por el arquitecto Antonio Escaso con una gran calidad de diseño de paisaje en base a criterios higienistas. Yendo concretamente ahora al dique Mauá, voy a hacer una reseña que puede ser un poco larga en el sentido de que pasó de todo al dique Mauá. Por eso les contaba que un poco era el relato de todas las vicisitudes por las que pasó. En primer lugar quiero decir que, bueno, que el sitio de la usina de la Compañía del Gas y Dique Seco Barón de Mauá, ese es su nombre oficial, conocido popularmente como dique Mauá, es un bien cultural que pertenece a todos los uruguayos, y no solo a los montevideanos. Es monumento histórico nacional desde 1975, y la resolución dice, seleccionado en mérito a la memoria histórica de su arquitectura funcional y emblemática, a la participación en la etapa preindustrial del país y a la estratégica localización en el espacio de la Rambla Sur. Como verán, todas las referencias incluyen, además de su, digamos, su carácter vinculado, por supuesto, al tema industrial, su enclave. El área de Quemagua es una de las piezas urbanas más características de la ciudad de Montevideo, en la medida es que es la única de gran escala y de gran magnitud que está ubicada al sur de la Rambla. La Plaza República Argentina, que allí la ven, aquí, ubicada entre la Rambla y la calle Carlos Gardel, es la porción pública de ese sector. En el marco del proceso modernizador posterior al final de la Guerra Grande, allá por el año 1851, se realizaron un número muy importante de obras de infraestructura y de servicios públicos en Montevideo. La empresa de alumbrado a gas de los hermanos Isola fue pionera en la región, inaugurando en 1853 el primer sistema de iluminación a gas por cañería del país. La opinión pública visualizó este avance como una clara señal de progreso. El servicio se extendió hasta el año 1857, año de la llegada de la epidemia de fiebre amarilla a Montevideo. Este hecho fue usado por los detractores del sistema, usado, digamos, para la generación del gas, quienes responsabilizaron a la compañía por el uso de combustible, de origen animal. El hecho derivó en la interrupción del servicio hasta el final de la epidemia y pudo restablecerse recién en 1858, con la condición de reubicar la pequeña usina que estaba localizada originariamente en la bahía portuaria en la costa sur de la ciudad, y la de sustituir el sistema de combustible empleado por carbón mineral. Se construyeron así estas nuevas instalaciones y su edificio principal, el que ven a la izquierda, fue inaugurado en 1867. Ya 2 años antes, los hermanos Isola se habían alejado de la compañía, la que pasa a propiedad del barón de Mauá en 1868. Entre otros adelantos, Mauá incorpora las infraestructuras del dique seco, que vemos a la derecha, conformando un conjunto industrial de avanzada para el Río de la Plata. Con la crisis bancaria de 1868, el barón de Mauá debió recurrir a capitales británicos, los que finalmente se quedaron con la propiedad de la compañía en 1872. Esta nueva gestión de los ingleses alcanzó prácticamente un siglo. En 1970, la compañía inglesa abandona el país al no poder hacer frente a la inversión que requería modernizar la planta y debido también al contexto general que se daba en la década de 1960. El Estado así asumió el control de la empresa y en 1971 nombró una comisión interventora con el objetivo de dar continuidad al servicio y analizar alternativas para la actualización tecnológica de la planta. Fue así que se convocó a un llamado internacional de interesados, al que se presentó únicamente una empresa francesa a la que se le dio la concesión. La firma francesa inició los trabajos de reconversión de la planta, que volvió a comenzar a funcionar a partir de 1977 en base a combustibles derivados del petróleo.
En 1979, el edificio de la vieja usina fue clausurado y las instalaciones del dique Mauá pasaron al ámbito de la Armada Nacional. La firma francesa se mantuvo al frente de la compañía hasta 1994, cuando el Poder Ejecutivo resolvió su privatización y concedió su explotación a la empresa Gaseba Uruguay, sociedad anónima del grupo Gaz de France. En 2003, con la puesta en funcionamiento del gasoducto Cruz del Sur, comenzó el suministro de gas natural desde la Argentina, lo que determinó el cierre definitivo de la planta. Por último, en 2006, la empresa brasileña Petrobras adquirió la mayoría del paquete accionario de la compañía y desde entonces llevó adelante su gestión. Esa es la reseña, digamos, histórica de las idas y venidas de la gestión del dique Mauá. Sus edificios más significativos. Los principales componentes edilicios se organizan en torno al perímetro del predio, jerarquizando su edificio principal que se dispone sobre la continuación de la calle Florida. Las edificaciones más destacadas del conjunto son, yo no sé si ahí leen, bueno, porque algunos títulos me quedaron a la derecha y si los tienen a los participantes a la derecha no se ve el título, pero bueno, no lo diseñé bien en ese sentido. Las carboneras. Allí están, bueno, marcadas en chico y después ampliadas en la vista aérea. Las carboneras, se trata de una nave rectangular con muros de contención, realizados en piedra, en mampuestos e incluso en hormigón armado, con contrafuertes de ladrillo y hormigón armado, cubierta liviana a 2 aguas, bueno, hoy obviamente inexistente, y cerchas metálicas. En segundo lugar, el edificio de la usina del gas, o edificio del reloj, como se lo conoce habitualmente, que tiene 3 niveles más la torre del reloj. Es una construcción de muros portantes, de piedra y ladrillo, entre pisos a la porteña con tirantería de madera, pisos de madera y mosaico, escalera y aberturas también de madera. Presenta un lenguaje sobrio, neoclásico en su planta alta, y el basamento de piedra con, digamos, siguiendo ciertos cánones neocoloniales. La fachada principal, que contiene el acceso desde el dique seco, presenta su sector central en 3 niveles coronados por un frontón clásico. Los tramos de planta baja y primera planta están terminados superficialmente con un almohadillado que se repite en las esquinas del volumen de la construcción mayor. El edificio se remata con un volumen de mucho menores dimensiones sobre el que sobresale la torre del reloj. Un sistema de campanas se ubica en la coronación de la fachada posterior del edificio. La torre del reloj es un elemento muy significativo y contribuye a la caracterización de esa antigua usina como un componente emblemático de la arquitectura preindustrial del país. Los muros de contención. Conforman el muro costanero, con un tramo inicial construido de hormigón armado con contrafuertes, también de hormigón, y piedra, y un tramo final conformado por un macizo de piedra y ladrillo de varios tipos, carrera de hormigón armado, contrafuertes de piedra y ladrillo, y arcos de medio punto. Estos muros de contención tienen un valor técnico-constructivo testimonial muy interesante. El gasómetro. El gasómetro es un ejemplo particular de una tecnología aplicada a su prefabricación. Se trata de una estructura metálica circular exterior, compuesta de columnas, elementos horizontales, correas diagonales, que arreostran el conjunto. Los elementos verticales contienen en su interior las guías o raíles que permiten desplegar las secciones telescópicas de la campana en función de la capacidad de gas que albergara en ese momento, empleando un mecanismo de ruedas que aún es visible, y bueno, no sé si puede usarse, pero si uno se detiene a observar, lo ve con claridad en el lugar, no en la foto. La cubierta original de acero estaba conformada por cerchas metálicas radiales que convergían en un anillo central. Es un vestigio de otros similares que, digamos, demarcaban en el perfil costero de esa zona de Montevideo. En su momento, el trazado vial de la Rambla Sur implicó el atravesamiento del predio de la Compañía del Gas y su consecuente aislación de sus instalaciones del contexto urbano original
y la separación de los gasómetros 5 y 6 de la planta industrial. Ya el gasómetro, uno de ellos ya no existe más, fue desmantelado. Pero se ve ahí en la foto de la izquierda, y en la foto de la derecha no se llega a apreciar porque la aérea no lo contempla. Permanece únicamente el gasómetro que se ve allí en la foto de la derecha. Y podemos decir que, bueno, el estado general de conservación del conjunto varía entre regular y muy malo. Existen estructuras con riesgo de colapso, y bueno, la exposición a factores climáticos y geográficos asociados a la falta de mantenimiento propia de las presentes condiciones de abandono aceleraron ese proceso. Su consideración como escenario de relevantes procesos industriales y tecnológicos que tuvieron lugar en las últimas décadas del siglo XIX constituye una de las perspectivas fundamentales de valoración del conjunto. Esto implica trascender una mirada meramente arquitectónica y considerar este bien como parte de un paisaje cultural. El sitio presenta un valor estratégico de ubicación en relación al centro de la ciudad. El dique seco, que las dos fotos refieren, o sea, básicamente al dique seco, sigue utilizándose para reparar barcos como el Capitán Miranda. Cabe aclarar que si bien el origen de la ex Compañía del Gas y del dique es conjunto, hoy por hoy están ubicados en dos predios, que son muy grandes ambos, y uno es propiedad del Ministerio de Industria y Energía, y el otro, el que corresponde al dique seco, es propiedad de la Armada. Cuando en el año 2006 Petrobras se queda con el 100% de la compañía, renuncia al edificio de la ex Compañía del Gas y también a las carboneras, porque hacía años que no se utilizaban y ya se había dejado de producir gas a partir del carbón. Lo mismo sucedió con los gasómetros que habían caído en desuso. Entonces el edificio vuelve al Ministerio de Industria, Energía y Minería, el que a su vez decide hacer un comodato con la misma Petrobras para que instale allí un centro cultural. Y con este objetivo Petrobras organiza un concurso, pero bueno, finalmente no, digamos, renuncia a construir el proyecto ganador por falta de dinero. El Ministerio de Industria realiza entonces un nuevo comodato, pero ahora con el Ministerio de Educación y Cultura, y se comienza a dar forma a partir de ese momento al proyecto de ubicar allí un museo del tiempo y alojar también el Museo de Historia Natural, que creo que estaba originalmente en el Solís y que necesitaba una nueva sede. Se contrata a una consultora española que resuelve que el proyecto ganador del concurso que había hecho Petrobras se podía adaptar perfectamente a este fin. El Museo del Tiempo ocuparía las carboneras y el Museo de Historia Natural se ubicaría en el edificio del reloj, entre otras instalaciones previstas. Y finalmente las obras de este proyecto tampoco se concretaron. Y acá tenemos el proyecto Buquebus. La empresa Buquebus presenta un proyecto del gobierno en el año 2017, por el cual plantea dejar la terminal que tienen ubicada dentro del puerto de Montevideo para trasladarse al dique Mauá en la Rambla Sur. Estas son fotos de que pude sacar, digamos, las que circularon como, digo, cuando se presentó el proyecto, que no son demasiadas, tomé las que podían ser un poco más relevantes. La iniciativa habilitaba la venta de un tramo de la Rambla Sur al empresario argentino Juan Carlos López Mena. Se proponía enajenar los dos padrones a efectos de instalar allí una nueva terminal fluvio-marítima de Buquebus, que incluía una terminal de pasajeros que moviliza a miles de personas diariamente, un hotel 5 estrellas, un centro comercial, estacionamientos subterráneos, parte del proyecto del museo, nuevos muros de contención, espigones, y todo eso por un valor de unos 200 millones de dólares. Esto implicaba, que es lo más importante, la privatización de 3 hectáreas de dominio público de altísimo valor. Foster y Asociados era la firma elegida para desarrollar el proyecto. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación de ese momento se expresó a favor de permitir la realización de las obras en el dique Mauá, ya que entendían que el Poder Ejecutivo había avalado el proyecto en el año 2016. Bueno, ¿y cuáles fueron las repercusiones en la sociedad civil?
En julio de 2018 se conforma el colectivo de ciudadanos por la Rambla Sur, en forma de asamblea permanente en torno al destino del dique Mauá. Este grupo entiende, y lo leo textual, que se trata de un lugar privilegiado desde el punto de vista paisajístico, patrimonial, identitario y de utilidad urbana, que en los últimos 10 años fue objeto de destino y proyectos de índoles muy diversas, no concretados por distintos motivos, y que en los hechos había quedado abandonado por los responsables de su dominio y custodia. Perdón. La movilización espontánea se organizó rápidamente. Se creó un grupo de negociación con los políticos, uno de comunicación y uno encargado de organizar las manifestaciones artísticas, de información y de reivindicación en el espacio público sobre la Rambla delante del dique. Una de las actividades que realizaron fue el abrazo que vimos en la diapositiva anterior, que se hizo también en el Día del Patrimonio, no sé si se repitió, en el que, bueno, se juntó un montón de gente para conformar el abrazo al dique Mauá. La movilización, a ver, desde agosto a diciembre se presentaron argumentos contra el proyecto de Juan Carlos López Mena, se generó un debate público por medio de la voz de expertos y ciudadanos involucrados. Se llevó el tema a los partidos políticos y a las cámaras de senadores y diputados. Y finalmente se obtuvo una primera victoria, una alegría para el colectivo, con la negativa a la enajenación y la retirada del megaproyecto de terminal, shopping, hotel 5 estrellas y parking sobre la Rambla. En octubre de 2018, el gobierno resolvió frenar el proyecto de ley de enajenación de los padrones próximos al dique Mauá. Cuando digo padrones próximos al dique Mauá, porque en realidad el dique se refiere al dique seco, o sea, cuando hablo del dique Mauá es el dique seco, y los padrones próximos, digamos, es todo lo otro que involucra los edificios testimoniales que vimos recién. El concurso. Tras salvar los predios vecinos al dique Mauá, el colectivo por la Rambla Sur pide al gobierno nacional y al gobierno departamental de Montevideo concretar un proyecto de uso público de estos espacios privilegiados. En 2019, el Ministerio de Industria, Energía y Minería convoca al concurso de ideas urbano-arquitectónicas llamado Área Dique Mauá y Gasómetro. Fue una convocatoria pública para la transformación de esta zona estratégica de la ciudad, y el concurso fue asesorado por la Facultad de Arquitectura de la UDELAR y contó con la participación de la Intendencia de Montevideo, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. El jurado elige 2 primeros premios, pero digamos, que no se llegan a concretar, porque a fines de 2019 se realizan elecciones nacionales y cambian las autoridades de gobierno. Finalmente, quiero contarles en qué estamos en este momento. El nuevo gobierno, que asumió en marzo 2020, desarchivó el proyecto de ley en el primer día de sesión del Parlamento. La ley de presupuesto, votada para el quinquenio 2020-2024, habilita en sus artículos 63 y 64 la enajenación de los bienes del Estado que el Poder Ejecutivo considere prescindibles, con el fin de darles un destino privado sin mediación alguna del Poder Legislativo. Esto supone un giro muy importante en la legislación vigente hasta el momento, que había sido aprobada en 1987, que exige, sí, el tratamiento parlamentario para este tipo de iniciativas. De lo que se infiere que el predio Mauá es claramente uno de los bienes en riesgo. El Ministerio de Transporte, que asumió también en marzo, anunció a la prensa, sobre todo en el 2020, que ya había varias iniciativas privadas con intención de establecerse en dicho predio costero. El ministro ya había iniciado incluso conversaciones con el propietario de la empresa, Juan Carlos López Mena. La intendenta electa de Montevideo, en cambio, afirmó que no creía conveniente para el Uruguay vender el dique Mauá, y que habría que aprovechar el proceso llevado a cabo en el periodo anterior. Ella entendió que es una tarea que debe ser coordinada con el gobierno electo a nivel nacional, porque se trata de un enclave central para la ciudad y para el país.
el tema estuvo presente en su primera reunión con el nuevo presidente de la República. El colectivo por la Rambla Sur se siguió movilizando, se reunió con varios legisladores de la bancada oficialista y de la oposición. Trabajó mutuamente para tratar de que se eliminaran ambos artículos, el 63 y el 64, e intentó introducir un cambio por el cual los bienes patrimoniales del Estado quedaran exceptuados de esa posible enajenación. Esto en un principio fue aceptado, digamos, en las conversaciones, pero después fue desestimado, por lo cual los artículos se votaron como estaban. El predio Mauá puede ser vendido. Por último, quería hacer una reflexión de todo esto. El conjunto, todo el sitio testimonia el carácter de este enclave que tuvo durante los siglos XIX y buena parte del siglo XX, enlazándolo con la historia de aquel bajo montevideano de industrias, inmigrantes y candombes. Se ha generado en la sociedad a lo largo de un complejo proceso la concientización y el reconocimiento de un nuevo sentido y una nueva valoración para un objeto producto de la cultura de su tiempo, ligado al temprano desarrollo industrial del país, como dijimos. Y para preservar este vestigio, como parte de la memoria colectiva, es necesario visualizarlo como un lugar de oportunidad, garantizar su rehabilitación y la adjudicación de nuevos usos para lograr su reinserción en la actividad socioeconómica, capitalizando las potencialidades de su localización. No cabe duda que este lugar no sería lo que es sin su condición dominial actual. La propiedad pública de dichos padrones es un aspecto estructural del territorio analizado que hace a su identidad. Podríamos resumir en 4 los factores que deberían preservarse para garantizar su condición actual: las edificaciones históricas de valor, las calidades del sitio, la intensidad de su uso y la propiedad pública. Y de la misma manera que la transformación de la Rambla Sur a inicios del siglo XX constituyó un proyecto metropolitano, el escenario del siglo XXI para el área de Mauá debería constituirse superando los alcances locales. No hay que bajar los brazos en este proceso de recuperación del dique como importante legado del patrimonio industrial para la vida de la ciudad y para el acceso público de sus habitantes. Y tomo una frase de la arquitecta Goñi que dice, que me pareció que reflejaba un poco como para el cierre de esta ponencia: solo la realización de un nuevo proyecto, con la fuerza de tutelar el patrimonio allí presente, con la belleza de renovar la relación del Mauá con su mar y con los habitantes de Montevideo, será lo que dará definitivamente la tranquilidad de haber completado esta tarea. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. La verdad que es una situación muy interesante, preocupante y que nos tiene que hacer reflexionar y mantener el compromiso por la defensa de un bien tan preciado para los montevideanos y para el Uruguay en definitiva. Bueno, no sé si ahora, si dejas de compartir pantalla, volvemos a... Ahí está. Ahí va. ¿Bien? Está perfecto. Ahora no sé si quisieran activar sus cámaras y sus micrófonos, estaría bien. No sé, estuve revisando en el chat, no sé si tenemos alguna pregunta que haya aparecido en el chat. Si no, estamos abiertos a preguntas por acá mismo, si quieren participar. Estamos abiertos a las consultas que quieran realizar. Acá hay una pregunta que dice si se podría reiterar los artículos a los que se refería que habilitan a la enajenación del dique. Tenían inicialmente otros números, pero creo que el 64 y el 65.
de la ley de presupuesto. Déjame confirmarte bien. No, 63 y 64, perdón. Porque sé que tenían números inferiores y yo para esta ponencia yo la había presentado junto con un participante activo, digamos, del movimiento por la Rambla Sur. Y como, bueno, no pudo participar, digamos, me vinculé con el movimiento de vuelta para ayornar, digamos, la información, porque esta era de 2019, y bueno, y justamente me comentaron que se había, bueno, el cambio de número es algo, digamos, independiente, ¿no? No es que sea importante, pero esos son los números. Y bueno, ese es el gran peligro actualmente, y bueno, ahora el dique Mauá está en una situación súper inestable. No se ha movido demasiado por la pandemia, digo, o sea, todo quedó muy quieto, pero digo, el peligro está y te diría que mucho más que, lógicamente, que cuando, o sea, se cortó el proceso digamos, yo no lo dije porque, bueno, pero el concurso del dique prohibía, digamos, o sea, dentro de los programas no permitidos eran justamente el centro comercial, ese tipo de comercio de grandes superficies, digamos, tenía que apuntar a otro tipo digamos, de propuesta, incluso la ANI, no me sale ¿cuál es? ¿Cuál es la A de la sigla de ANI? Bueno, no importa, me sale asociación, pero no es asociación. De innovación, La agencia. Ay, eso, la agencia no me salía. No, premió un premio, o sea, daba un premio a un proyecto solo por el tema, digamos, de la innovación. Y digamos, tenía, o sea, otras expectativas, ¿no? El concurso, más allá que, bueno, en un concurso de ideas se podían no hacerse ninguno de los proyectos, pero digo, ya se había instalado, digamos, en la sociedad, digamos, que había un interés ministerial con apoyo de la Intendencia de Montevideo, que si bien no tiene la propiedad, bueno, tiene mucho que ver en la gestión y, en fin, por estar ubicado acá, digamos, eso, bueno, quedó trunco. Y no solo trunco, sino que, digo, quienes están peleando por este tema, entienden que se hizo un retroceso muy grande, ¿no? Y en realidad la ponencia era más que nada para mostrar eso, porque digo, no, digamos, no hice, y me parece que tal vez no ameritaba hacer una profundización sobre cada uno de los elementos significativos del predio que se podía haber hecho, pero si no, no iba a dar para, digamos, se iba a ir muy largo, y creo que era como, digamos, tener un pantallazo de lo que es, no sé, no tengo idea en el público si son todos uruguayos o no, y bueno, pero habrá muchos que no tienen muy claro la importancia y un poco la historia, ¿no? del dique, y me parecía que está bueno difundirlo, ¿no? Porque ahora te digo, está como en un letargo, pero seguramente pronto tendremos algún tipo de novedad al respecto, ¿no? Y es una manera también de dar una mano a quienes están peleando por esto, en lo personal, ¿no? Adriana, tú habías hecho una pregunta acá en el chat, pero ahora la perdí. No sé si No, creo que en parte la contestó Lucía, y hay otras también en el chat, pero no, ¿cuáles otras acciones sientes que se deberían haber realizado para la gestión del riesgo? Es decir, que se deberían haber realizado. Que quedaron por el camino, por una cuestión o por otra. Lo que pasa que, digo, desde mi punto de vista, que ya digo, yo participé muy lateralmente del grupo, pero digo, me parece que se hizo muy buen trabajo, porque fíjate que el grupo que, digamos, se autogestionó, ¿no? Salió, digamos, de la nada, por decirlo así, y fue nucleando un montón de gente, digo, de distintos lados, sobre todo la mayoría son vecinos y hay, bueno, mucha gente, digamos, estudiantes, expertos en el tema, en fin, nuclea una variedad digamos, de público muy, muy interesante, y realmente la movida que hicieron,
logró frenar ese emprendimiento. Digo, también podían, porque fíjate que el gobierno estaba absolutamente a favor, y bueno, incluso contaba con el aval, como lo dije, de la Comisión Nacional. Y me parece que es un ejemplo interesante, ¿no?, de lo que, el poder que puede tener la sociedad cuando realmente se apropia, ¿no? Digo, lo sabemos, todos lo sabemos en la teoría, ¿no? Pero digo, este es un caso que para mí estuvo muy bueno, y ellos no dejan de pelear además por esto. Pero bueno, es muy bravo, ¿no? Porque, digo, que el Estado pueda vender sus pertenencias, vamos a decir así, sus propiedades, y ni siquiera tiene por qué respetar las patrimoniales porque no quedó establecido. Digo, como si te deja un margen de maniobra muy, muy poco, más que, bueno, insistir con el tema de la presión y de hacer público. Digo, es un trabajo de una militancia patrimonial, digamos, muy, muy importante, ¿no? Y muy dura no es la palabra, pero que requiere un esfuerzo impresionante. Digo, las asambleas, era una cosa permanente, realmente, cuando dicen asamblea permanente, era tal cual, porque yo he ido a algunas, y algunas eran en el sitio, otras en cooperativas de ahí, de la Rambla, de enfrente, ¿viste? Los edificios que están enfrente, y tal, no sé si a eso apuntaba la Sí, pregunta. y tenés otras, ya que me Sí, pasó la posta, Ricardo, que tiene que ver con esto. Dice, muy buena presentación, dice Natalia Estala, muy iluminadora, y nos deja pensando, en este sentido que vos hablas, qué frágil es el patrimonio, son necesarias políticas públicas que traspasen gobiernos. Vos lo estás diciendo. Por eso era mi pregunta, ¿qué fortalecimiento hay desde la comunidad, de la institución, desde ICOMOS, ya que esto está propiciado por ICOMOS Uruguay, desde qué lugar, ¿no, verdad?, de esto para un trazado de políticas públicas? También te dice Carlos Dube, estoy asombrado que se votara el poder vender patrimonio del Estado sin consulta ni trámite parlamentario, incluidos los bienes patrimoniales, es lo que vos estuviste hablando. Y Ana Corti te dice, ¿se sabe cuál es el espíritu de los vecinos en el sentido valorar sus propiedades? sí. Valorar sus propiedades en aras de supuestos shoppings sin considerar el aspecto cultural? Digo, yo no, o sea, por eso me parecía que estaba bueno que participara alguien del movimiento, pero la movilización de los vecinos es muy grande, pero yo no puedo decir, digamos, que, o sea, el barrio sur, ¿no? Y todo ese sector es un barrio con, digamos, mucho sentido de pertenencia y de tradiciones, ¿no? De patrimonio inmaterial de mucho tipo, ¿no? Vinculado con, bueno, con el carnaval, con el fin, con el movimiento inmigratorio. Digo, es un barrio recontracargado de significado, y en términos generales, por lo menos, claro, los vecinos fueron muchos los que se manifestaron en contra y se movilizaron. Ahora, ¿hasta qué punto llega? No lo puedo saber. Digo, porque tampoco hubo movimiento en contra, eso que es clarísimo. O sea, a nivel de vecinos, no hubo quien pusiera la voz contraria, ¿no?, en este tema. Pero bueno, Cayani te augura Perdón. un futuro. Mariela quería decir algo. Sí, yo quería conocer si se sabe la postura de la actual Comisión de Patrimonio con respecto a este tema, que me parece un hecho importantísimo. Sí, ¿cuál es la postura con respecto a este tema del DIC? Yo no la sé, porque la verdad que me fue imposible comunicarme con Willy. No la sé. No hubo pronunciamiento particular, pero tampoco contrario. No te la sé decir, Mariela. Yo Es un integro debe. la comisión Perdón, actual. claro, sí está Andrés. Sí, Claro, discúlpame, Andrés, no me di cuenta. en ninguna reunión, porque no hay ningún trámite respecto a este bien en la comisión en este momento, y por lo tanto la comisión actual no ha discutido el tema todavía, o sea que como tal no tiene posición. Bueno, me avisan de que Luciano La Rosa, que no lo veo acá entre los que tengo en la pantalla, quisiera comentar algo. No sé, Luciano. No, a mí me preocupa un poco que, bueno, eso,
Desde el desconocimiento pregunto cuáles son las implicancias de un monumento histórico nacional, porque si se puede vender, se le puede hacer lo que uno quiera al ser dueño. O sea, Pregunto del total desconocimiento qué implica y si eso puede ayudar en algún sentido para conservar el patrimonio. en general, los monumentos históricos nacionales sí son vendibles. Digo, el tema es que, claro, tenés que respetar su condición. Ahora, lo que establece la ley de, digamos, estos artículos, no están queriendo decir que necesariamente no se los va a respetar como patrimonio. Simplemente, digo, es como da la impresión de no digo un cheque en blanco, pero más o menos, ¿entendés? Porque si no, digo, no son tantos tampoco quizás los predios que tengan esta condición, y digamos, se podría haber hecho salvedad, por lo pronto, aunque se enajenaran, algún tipo, digamos, de prerrogativa para este tipo de bienes, ¿tá? Pero digo, no hay nada especificado en particular qué pasa cuando son los bienes patrimoniales, más allá de que sí sabemos que se pueden vender. Perdón. Yo creo que en este caso se superpone además con que el bien es un bien público, no es un bien Claro. privado. Un monumento histórico nacional que tiene sus salvaguardas a través de la ley, que sea de propiedad privada, puede ser vendido. Y toda su protección va con el título de propiedad. Al Claro, nuevo propietario eso es lo que le llega con esa sí, condición. sí. En este caso sería lo mismo, pero además yo creo que en este caso hay otro aspecto, que es la pérdida de un bien que es patrimonio del Estado. Entonces, la pérdida en ese caso es doble, porque los bienes patrimoniales, los bienes propiedad del Estado son relativamente escasos, y cuando esos bienes patrimoniales podría ser un terreno sencillo, es una situación, pero cuando ese bien tiene un bien incorporado, una construcción, edificaciones o valores culturales agregados, la responsabilidad del Estado yo entiendo que es mucho mayor, porque tiene que proteger su patrimonio, pero su patrimonio en tierra, pero también tiene que proteger su patrimonio cultural. Entonces, la pérdida de la propiedad me parece que es extremadamente grave en este caso. Exactamente. Está levantando la mano Cecilia Olivera, Ricardo, no sé si la ves. Bueno, adelante. Hola. Gracias, Hola, hola. Ceci. ¿Qué tal? Mira, justamente quería apoyar un poco lo que dijiste, Ricardo, y recordar que no solo perdemos, el Estado pierde la propiedad, y nosotros como protagonistas del Estado, ¿no?, que somos la población, no solo perdemos el bien, esas edificaciones que son patrimoniales y de alto valor estético, muchas de ellas, sino que perdemos parte de nuestra Rambla, que es Sí. también otro valor patrimonial gigantesco que tenemos que proteger. Y quería, lo puse en los comentarios, pero quería valorar también cómo la población que se siente identificada por ese patrimonio sale a la calle a defenderla, mientras que tenemos otros patrimonios que se mueren despacito y que no se escuchan, ¿no? Se mueren en silencio. Yo estoy en la Comisión del Prado y tenemos la casa del gobernador de Viana, que se nos está desarmando y no podemos hacer nada. Era eso nada más, gracias. No, con respecto a lo que sí, Cecilia, de la Rambla, es terrible, sí. Y viste que uno de los eslogans de ellos es, que lo puse ahí en una cosa, es la Rambla no se vende. Ya no hablando, digamos, del dique, no solo del dique, sino como conceptualmente, ¿no? Es uno de los, digamos, de los eslogans, no es la palabra, pero digo, de las ideas fuerza. De las consignas, claro. Consignas. De ellos es la Rambla no se vende. Y realmente, sí, por eso, un poco, más allá de que todo el mundo conoce, digo todo el mundo no, pero me imagino que el 80% de los participantes conoce la Rambla y el valor que tiene, me parecía que era importante hacer una reseña, digamos, dándole tanto peso casi digamos, al sitio en sí como a su enclave, ¿no? Porque es un lugar espectacular, y de los pocos que quedan, además, del lado sur de la Rambla, ¿no? Y sobre todo el único que quizá con ese tamaño, digamos, con esa importancia, con esa relevancia. Poder incorporar toda esa superficie al uso público
con espacios multiuso, digamos, Claro. sería también una Por eso, valoración. esa fue la idea digamos, creo, ¿no? O sea, porque la Facultad de Arquitectura asesoró muchísimo, ¿no? Estuvo en las bases, en todo del concurso, hizo toda la parte del análisis histórico, en fin, y era la idea, digo, por eso más allá de que eligieran al que fuera o hicieran un nuevo proyecto, pero digamos, el espíritu del concurso era netamente eso, porque no era solo los programas, digamos, que estaban pautados, o sea, los que no se podían hacer, sino que se priorizaba el uso público de todo eso. Y eso, bueno, obviamente se vio reflejado en todas las propuestas, por lo menos las que se vieron, ¿no? Digamos, las que fueron. Bueno, sí, se vieron casi todas porque después se expusieron. Pero por eso es desandar un camino que si bien fue rápido en el tiempo, porque Dios, si pueden saber, llevó 2 años, o sea, podría haber sido, ¿no? Como decís vos, una muerte lenta. Fue un proceso rápido porque ya te digo, fue una movilización muy organizada y bueno, hubo reacciones, pero bueno, ahora no me acuerdo por qué dije eso, se me fue el hilo de la cosa. No, eso sobre la rapidez del proceso estabas hablando. Sí, pero no me acuerdo qué iba. Y bueno, después ya me entonces tenemos a Noelia Bartolotto que levantó la mano, y Andrés Mazzini también, así que, bueno. Sí, cortito nomás, Lucía, muchas gracias por la presentación. Me puse a buscar la ley de presupuesto porque la verdad que no conocía esos 2 artículos que habilitan a esta enajenación, no sé cómo estaba planteado antes, tendría que investigar un poco más. Pero al pasar mencionaste que habrían muy pocos casos en la misma situación que el dique Mauá, ¿no? En esta posibilidad de enajenación. Quería saber si tú o alguno de los que están acá saben cuáles son esos otros casos que pueden ser plausibles de entrar en estas mismas condiciones. No, tal vez me expresé mal, no es de lo, digo, no, ay, espera un poquito que... Pasa, dale, tranquila. Porque no puedo silenciar todo. No es de los pocos que le pasa esto, es de los pocos que realmente, digo, yo cuando hablé de singularidad y lo que fuera, es por el valor que tiene. Lo que sí igual te digo que, por ejemplo, digo, otro bien que no es de esta misma envergadura, pero la Escuela Naval, el ex Hotel Miramar, ya hubo declaraciones, hoy estuve justamente ahí por la comisión de Carrasco, ya hubo el año pasado, creo que fue cuando recién asumió el ministro de Defensa, dijo que bueno, que era un lugar que, imagínate, son, no sé, 3 hectáreas, creo que son, no me acuerdo, es un lugar enorme, ahí en una ubicación espectacular, sobre la Rambla, ¿no? Al lado del puente Carrasco, que bueno, que tenían idea de venderlo y reubicar la escuela naval, en fin. Y la escuela naval, la propia, su director particularmente, que está movilizándose muchísimo para lograr la declaratoria de Monumento Histórico Nacional, tiene la declaratoria departamental, porque digo, se entiende, no solo, por supuesto, bueno, por las construcciones de escaso, en fin, por lo que significa para el lugar, y bueno, y por todo lo que se fue, digamos, conformando, y cómo eso tiene un rol, incluso un rol social en cuanto a los servicios que presta para un montón de muchachos que, digamos, de gurises que bueno, que hacen el liceo y están en carácter de pensionado, ahí lo fuera. Y con unas instalaciones bestiales que, bueno, y claro, ahí lo que prima es, obviamente, el valor de inmobiliario, ¿no? Porque bueno, con ese dinero quieren hacer algo, no sé si eran infraeventos o algo de la prefectura. O sea que no es el único bien, es más, esto se puede aplicar, también se puede ver amenazado, qué sé yo, lugares como parques, el Cabo Polonio, que es otro caso que está ahí, digamos, con ese, digamos, que se empiezan a hablar de ciertas posibilidades, y parques, digo, ¿entendés? Se puede imaginar lo que se entienda. En este caso creo que además cuenta mucho la singularidad del bien y el interés demostrado, un énfasis demostrado por particulares para intervenir en ese lugar. Ah, sí. Y es que tienen un gran interés. Posiblemente haya otros bienes de propiedad estatal
que no reúnan el Claro. interés y la presión sobre la que existe en este predio, ¿no? Como el de la Escuela Naval, que es un predio enorme con un valor incalculable ahí en pleno Carrasco, o el Cabo Polonio. O sea, son elementos muy singulares, con un gran valor del punto de vista patrimonial, pero también con un gran valor del punto de vista económico, financiero. Por eso, es un lugar para hacer negocios maravillosos. Claro, por eso el peligro es que se considera prescindible, ¿no? Digo que es un poco la idea. No, el otro que te iba a decir, que tú dijiste, Noelia, que la gran diferencia con lo que existía antes es eso, que antes pasaba por la consideración del Parlamento, que no es poco, digo, Claro, ¿te imaginás? claro. Lo otro es una cosa puede ser mucho más arbitraria, como todas las cosas que no tienen control, ¿no? Digo, control, digamos, de representantes de la sociedad. Sí, no, yo lo leí muy rápidamente los dos artículos ahora, pero sí, claramente son muy amplios, muy vagos y permite que entre un montón de cosas que, bueno, que es lo que más me asustó de cómo están planteados. Bueno, abrir los ojos entonces, porque es en todo el Uruguay. Porque es una fuga patrimonial que podemos llegar a tener, sí. Bueno, gracias, Lucía. De nada, muchas gracias. Andrés. Sí, dos cosas. Una es que bueno, que lo que hacían referencia recién, la Escuela Naval está en proceso de declaración en la comisión. O sea, está, bueno, supongo que se va a declarar, pero está en proceso. Lo otro es que me gustaría relacionar lo que vimos ahora a raíz de la charla de Lucía y todo lo que estamos conversando con algunas cuestiones que charlamos en la charla pasada. Porque digamos que este es un caso clarísimo en el cual ya existe protección, ya existe una calificación muy alta del bien y en un lugar súper calificado, y existe además una probadísima, digamos que valoración a nivel de una comunidad y un grupo muy activo que está defendiendo este bien. Digamos que para que no deje de integrar el patrimonio nacional y que a su vez se intervenga de forma de revertir la situación actual y volcarlo a usos que sean, digamos, los admitidos por el bien, y a su vez que se vuelque en la comunidad todas las capacidades que puede tener ese bien. Yo planteaba el otro día que nosotros no podemos pensar que con solo declarar o con solo calificar del punto de vista de estudios científicos o académicos los bienes que integran el repertorio del patrimonio nacional, estamos completando una tarea. Ese es un aspecto fundamental, pero después toda la gestión de lo que, digamos, va a ser declarado o de lo que se declara, tiene unas fuertes condicionantes que son sobre las cuales tenemos que poner el énfasis a nivel técnico y a nivel social, porque es ahí que están los condicionamientos que hacen que los monumentos permanezcan o no, que se transmitan al futuro, ¿no? Ese era, digamos, un poco el planteo que yo hacía el otro día de tener en cuenta que son muchas las fuerzas que intervienen en una sociedad en la cual estamos claramente en un mercado en el cual lo que estamos considerando, aparte de tener valor cultural y patrimonial, son bienes que tienen valor económico o que pueden implicar inversiones de altas, digamos, inversiones muy grandes que pueden implicar grandes negocios que, bueno, por un lado implican trabajo para una cantidad de gente, pero que también pueden implicar la pérdida de los valores. En este caso, es claro que si se opera que se puede salir del ámbito público, si bien mientras no pierda la calidad de monumento histórico, lo que se vaya a hacer ahí tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, ser analizado, tendrá que tener estudios y demostrar que, bueno, que se conservan las calidades del bien, o si no, perderá su calidad de monumento histórico. Pero todos tenemos la sensación de que a pesar de todo,
que esté declarado y que haya quienes lo defiendan, este lugar está en peligro. Entonces, bueno, esa es nuestra realidad. A eso me refería un poco yo en la charla pasada, cuando quise poner el acento en que no somos los únicos actores, no alcanza con proteger, con una protección legal, porque hay mucho trabajo para hacer en la gestión patrimonial. Nosotros lo vemos bastante, no digo a diario, pero muy común, todos los que trabajamos como Cecilia en comisiones, ¿no? En las especiales permanentes, porque, lidiamos en general con privados, pero a veces, aún con grados de protección, es tan difícil ir contra la especulación y contra todo eso, ¿no? Porque tenemos que esforzarnos muchísimo por buscar elementos, cosas de qué agarrarnos, ¿no? No sé, hacer explícito muchísimas argumentaciones y conseguir muchos apoyos para a veces evitar el daño en propiedades de mucho valor. Así que, me imagino, y en este caso además se suma, claro, porque podría venir, o sea, son muchas cosas a la vez en esto, porque capaz que lo puede comprar un privado, imagínense que eso se vende, respetan totalmente las construcciones, ¿no? Lo que fuera, pero y que quedara, restringido a un uso privado. Ya, ¿entendés? Es como, yo creo que pesa tanto, todos los componentes pesan mucho, ¿tá? El uso público del asunto, la propiedad de la tierra, el rescate y la puesta en valor de las... Es decir, en este caso, como que se ve con mayor claridad, me parece a mí, que no alcanzaría incluso solo con rehabilitar, sino cómo se rehabilita esto y para quién. No sé, esa es que en otros casos, como las funciones están dadas o ciertos edificios se admiten muchas, no sé, muchas funciones porque, en fin, hay muchos tipos de situación. Pero en este caso, la gestión de esto y el para quién, me parece que es tan importante como mantener el valor en sí patrimonial, digamos, de las edificaciones, a mi modo de ver. Bueno, Jack ha levantado la mano. ¿Dónde está Jack? ¿Se me escucha ahí? Sí, ahora sí. Esperemos que funcione bien esta vez. ¿Dónde está Jack? Sí, la vez pasada fue un desastre. Ahí está. Bueno, felicitaciones, Lucía, por la exposición. Aprendí mucho con todo lo que dijiste. Porque todos los días se aprende. Todos los días se aprende. Pero bueno, yo creo que está perfecto, hay que buscar mecanismos para que los bienes se mantengan. Este es un bien muy especial, están ubicados en un lugar de mucho valor, en la Rambla. Hay muchas cosas que le dan un toque especial a este bien. El desafío está en poder hacer un balance entre que eso se pueda mantener realmente con un interés privado, quizás tenga que hacerse una especie de joint venture, una inversión compartida entre Estado y privado, buscando que el usuario, el vecino pueda transitar por ahí adentro, pero también tenga un valor comercial que le sirva al particular. Habrá que hacer un consenso para que el bien se mantenga. Me queda claro que hay muchos bienes que si le ponemos el corset, le ponemos el título de patrimonio, se van a caer, se van a destruir porque el tiempo se los va a ir llevando. Por eso hay que buscar un consenso entre lo que es el interés del privado, pero poniéndole una especie de condiciones. Eso es un poco el aporte que quería hacer. Lo que pasa, ya que digamos, justamente, desde en el concurso, y creo que también es el espíritu claro, no puedo hablar por el movimiento, ¿no? Por supuesto, pero es claro que eso es un lugar de oportunidad. El problema es justamente porque, está previsto que ese lugar tenga usos, puede tener usos comerciales de varios tipos, puede tener vivienda también, en fin, porque se le puede agregar. El tema es, digamos, qué tipo de programa, digamos, comercial pones, y sobre todo por las repercusiones que tiene, en fin, y más que nada, ya te digo, el tema de la propiedad de la tierra, que eso
no deje de ser nunca del Estado, aunque se concesionara para alguna cosa, ¿no? Y que no implicara, claro, tampoco obviamente destrucción del patrimonio, pero digo, es muy delicado. Por eso me parecía que estaba como bien encaminado el tema de hacia dónde iba, digamos, la apuesta del Ministerio de Industria, te digo, más allá de qué se hiciera concretamente, pero el espíritu, lo que uno leía en las bases, lo que fuera, a mi modo de ver, estaba muy bien rumbeado, ¿no? Por lo menos, digo, era otra cosa completamente, y bueno, en la marcha se podría ver quizá, digamos, rectificado algún rumbo, pero digo, básicamente me parece que era un poco, es el espíritu de lo que debería ser la gestión de ese bien, ¿no? Está perfecto, estamos de acuerdo. No, quería hacer un poco de conciencia porque a veces a un patrimonio le ponemos el título de patrimonio y quizás no lo dejamos que se refuncionalice y se termina perdiendo. En este caso, lo que está buscando es que se mantenga, Claro. pero que se mantenga en buenas condiciones con un uso apropiado, ¿no? Y que sea Quizás habría que hacer una... sustentable, esas eran las condiciones. Sustentable, Además. claro. Que sea Pero esas eran las vivible, condiciones que se pueda... del concurso, por ejemplo. Claro, por eso digo, que se pueda estaba bien, ingresar. las condiciones eran las lógicas, las que, digamos, creo que, no sé, todos quienes estamos metidos en esto, creo que ya no hay visión de decir, bueno, el patrimonio que quede impoluto y que no sirva para más nada, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, Lucía, por las posiciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé, por ahora creo que no. Acá hay una Isabel Álvarez, dice que se nos debería consultar si queremos vender nuestro bien testimonial. Es de todos. Sí, tal cual. Sí, por eso bueno. el tema también, digo, del Parlamento, ¿no? De alguna manera que es indirecto, obviamente no. Claro, no es un al no pasar por el Parlamento de alguna manera nos representa. Es la manera que nos dimos, digo, como república para eso, ¿no? Pero está, no es poco, porque además el trabajo, bueno, como pasa con la ley de patrimonio, en fin, todo eso, digamos, el trabajo con las bancadas y qué sé yo, todo eso puede abrir, digamos, ¿no? Otras perspectivas, porque además ahí están representadas todas la oposición, el oficialismo, en fin, todas las visiones, que además no son necesariamente herméticas, digo, unánime, digamos, dentro de un mismo partido. O sea, puede llegar a haber mucha más negociación, sin duda, ¿no? Esto otro es una cosa mucho más arbitraria, a mi modo de ver. Muy bien. Bueno, amigos, si no hay nadie más que quiera que levante la mano, estaríamos dando por finalizada la conferencia de hoy. Y le agradecemos mucho a Lucía por su conferencia, que nos abre la cabeza, nos hace pensar. Y bueno, y los esperamos entonces el próximo miércoles, que tendremos también una conferencia también de un tema muy interesante acerca del patrimonio subacuático y la situación en Uruguay. Bueno, entonces por acá quedamos, ¿no? Me despido de todos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Lucía, muy bueno. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Te fuiste ya, Lucía. Adiós, Elena. Bueno. Adiós. La próxima. Tengo el estás botón acá para cortar a todo el mundo. Chao. Chao, chao. Chao.